Después de la muerte de un ser querido, muchas cosas cambian en el hogar. De repente, todo se vuelve más silencioso, el aire parece más denso y la luz en las habitaciones se siente diferente. La gente sigue viviendo, tratando de regresar a sus actividades habituales, pero por todas partes se encuentran con objetos que recuerdan a la persona que se ha ido. Una chaqueta, descuidadamente tirada sobre la silla, unas gafas olvidadas en la mesita de noche, cartas antiguas que huelen a su perfume o su crema de manos. Todo parece vivo, como si la persona estuviera todavía cerca, simplemente fuera de la habitación, por un momento. Muchos guardan tales cosas durante años, sin atreverse a tocarlas, o por el contrario, tocándolas una y otra vez para sentir al menos una pequeña parte del calor perdido. En estas cosas hay no solo recuerdos, sino también partículas de energía. La gente no siempre lo entiende, pero el alma, al abandonar el cuerpo, no corta de inmediato todos los lazos con el mundo. Las emociones, pensamientos, palabras, dichas y no dichas, la atraen, y especialmente los objetos que alguna vez le pertenecieron. A través de ellos, el alma puede sentir un llamado de regreso, como si alguien le susurrara a través de la delgada cortina entre los mundos: quédate un poco más. No es aterrador ni pecaminoso, es simplemente un profundo deseo humano de no dejar ir. Tememos olvidar la voz, el olor, el toque, y el objeto da la ilusión de cercanía, como si abrazaras no un suéter, sino a la propia persona. Pero aquí también hay dolor, porque a veces estos objetos impiden sanar las heridas. La persona se despierta por la mañana y lo primero que ve es un albornoz que nadie más usará. Bebe té de la taza que siempre estaba enfrente. Cada día parece regresar al momento de la pérdida, y el dolor se convierte en parte de la rutina. Esto crea un círculo vicioso. Los recuerdos mantienen la dependencia, y la dependencia no deja que el alma encuentre paz. Ella quiere avanzar hacia donde hay luz y tranquilidad, pero siente que la arrastran de regreso, no por malicia, sino por añoranza, por amor, por el deseo de no despedirse. A veces, la persona ni siquiera se da cuenta de lo profundamente que una sola cosa la sostiene. Una madre que guarda el pijama de su hijo adulto, que se fue demasiado pronto. Una esposa que no puede quitar la almohada de la cama de su esposo, incluso después de años. Estos objetos se convierten en anclas que mantienen a la vez al vivo y al alma del fallecido, y aunque nadie desea el mal, un hilo invisible de dolor y tristeza puede unir dos mundos demasiado tiempo. Guardar objetos es natural, es un intento de lidiar con la pérdida, de mantener en las manos lo que ya no se puede recuperar. Pero a veces vale la pena preguntarse: ¿realmente ayuda esto o solo prolonga el sufrimiento? El alma no se va sin dejar huella, permanece en el amor, en la memoria, en las señales que recibimos, y los objetos son solo una cáscara, como el cuerpo que el alma dejó atrás para continuar su camino hacia donde no hay dolor ni tiempo. A veces, una persona siente un extraño peso en la habitación donde se guardan las cosas del difunto. El aire parece denso, y hasta el silencio en esos lugares suena diferente. No siempre es miedo. A menudo es algo incomprensible, casi intangible. Simplemente una presencia, porque cada objeto que fue tocado con amor, que se usó en el cuerpo, que se usó a diario, absorbe parte de la energía de su dueño. No es misticismo, es una continuación energética natural de la vida. Como una huella en la arena después de pasos, las cosas continúan conservando información, experiencias e incluso
sentimientos, se convierten en puentes entre los mundos, solo que no siempre esos puentes llevan hacia la luz. Una mujer puede pasarse horas frente al armario, con la ropa de su difunto esposo, inhalando su olor, acariciando la tela. En esos momentos, siente que él está cerca, pero junto a eso puede llegar una ola de nostalgia, una ansiedad inefable, recuerdos pesados. La energía de los objetos es como un espejo. Refleja no solo el amor, sino también todo el dolor que la persona experimentó mientras estuvo viva. Y si ese dolor no fue elaborado, si en el hogar reinó la inquietud, el sufrimiento o incluso el miedo en los últimos días, entonces las cosas continúan llevando esa vibración, no de forma intencionada, no conscientemente, sino simplemente por naturaleza. La presencia energética se siente especialmente fuerte en los objetos que estaban al lado de la persona en los últimos momentos de su vida: la ropa de cama, las almohadas, mantas, sillas en las que pasó largas horas. Estos objetos se cargan no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y si los que quedan alrededor continúan manteniéndolos, sin limpiar, sin comprender su significado, puede comenzar un agotamiento emocional. De repente, hay irritabilidad en el hogar, insomnio, la sensación de que alguien está observando, que los pensamientos se confunden y que la paz se vuelve inalcanzable. No es un castigo ni una fuerza maligna, es la acumulación de energía no procesada, atrapada entre dos dimensiones. Incluso si la persona no cree en la energía, aún siente. Intuitivamente, evitamos lugares donde se siente peso y nos sentimos atraídos hacia donde hay luz y tranquilidad. Lo mismo ocurre con los objetos. Algunos de ellos, que están a la vista, parecen demandar atención. No se pueden tirar, pero estar cerca de ellos es una carga. Atraen la mirada, los pensamientos, los recuerdos. Y si no reconoces esta conexión a tiempo, puede empezar a interferir no solo con el equilibrio emocional del vivo, sino también con la tranquila partida del alma hacia otro mundo. A veces, incluso el objeto más común, un viejo cepillo, un cuaderno, unas gafas, puede convertirse en un punto de anclaje energético, especialmente si la persona se fue de repente, si quedaron preguntas sin resolver, palabras no dichas. El alma puede visitar estos objetos durante un tiempo, regresando a través de ellos, no para asustar, sino porque siente el llamado. Y en esos momentos es importante comprender: podemos dar a la alma la paz al soltar estos objetos, no por indiferencia, sino por amor, porque el verdadero recuerdo vive en el corazón, no en el objeto, y el amor no necesita anclas, siempre está cerca, incluso si todo lo material ha desaparecido. A veces, las personas dicen que, después de la muerte de un ser querido, sienten que el alma no se va, parece que todo ha terminado. El funeral, la despedida, las palabras dichas, las velas apagadas, pero la sensación es como si él o ella aún estuvieran aquí, como si algo los mantuviera. En esos momentos, a menudo la causa es un anclaje inconsciente a través de los objetos. El alma, liberándose del cuerpo, comienza el camino hacia la luz. Es un proceso sutil y luminoso, en el que es importante dejar ir todo lo terrenal para no quedarse atrapado entre mundos. Pero cuando en la casa quedan muchos objetos personales que guardan emociones, recuerdos e intenciones, pueden actuar como hilos que mantienen el alma. Esto no significa que los objetos tengan poder, pero son como puertas abiertas. Si el alma siente que la llaman, que se la recuerda todo el tiempo a través de un objeto que alguna vez fue suyo, puede dudar, especialmente si la persona viva se refiere a esos objetos cada día con dolor
nostalgia, reluctancia a despedirse. Estas emociones son un potente señal que se percibe a nivel energético. El alma comienza a sentir que no la dejan ir. Puede sentir responsabilidad, el deseo de consolar, de quedarse un poco más. Y así no continúa, sino que permanece cerca, como si estuviera ante la puerta, dudando en dar un paso. Este estado entre mundos es antinatural. El alma necesita avanzar, liberarse de lo terrenal, disolverse en la luz, comenzar una nueva etapa de existencia. Cuando se la retiene, aunque sea con amor, esto interfiere en la transición, no siempre de inmediato. A veces, el alma misma no se da cuenta de que algo la retiene, pero siente el llamado, ve que sus cosas aún están a la vista, que lloran por ellas, que las abrazan al corazón en la silenciosa noche, y ella regresa, por amor, por cuidado, por la falta de disposición a romper el vínculo. Los objetos vinculados a los últimos momentos de vida son especialmente fuertes. El pijama del hospital, las gafas, la silla donde la persona dormía, son como recuerdos estancados. El que queda regresa a ellos una y otra vez, y el alma lo siente. Esto no es una recriminación, es simplemente el resultado de un profundo vínculo. Pero precisamente porque el vínculo es tan fuerte, es importante ayudar al alma a seguir adelante, no por deseo de deshacerse, sino por amor, que está lista para dejar ir y dar paz. Muchos no saben que incluso a través de palabras simples se puede liberar el alma. Decir, puedes irte, te amo, gracias por todo. Hacerlo con los objetos, con delicadeza, agradecimiento. Y entonces aquello que sostenía se disolverá. La luz se volverá más cercana. El alma podrá partir con ligereza, sin preocuparse por quienes han quedado. Y la persona, finalmente, sentirá no una desaparición, sino una cálida tranquilidad, en la que ya no hay peso, solo hay recuerdo, amor y luz que queda tras la partida. Hay casas donde de inmediato se siente que en ellas vive el silencio, no el acogedor y cálido, sino otro, denso, lleno de espera. En un rincón hay una silla donde nadie se sienta, pero por alguna razón no se puede mover. En la estantería, antiguos perfumes, una fotografía descolorida enmarcada, ropa cuidadosamente doblada. En tales lugares, cada objeto dice, aquí estuvo alguien, y al mismo tiempo, aquí alguien ya no volverá. Las cosas del difunto, dejadas sin movimiento, se convierten en islotes de memoria, pero a veces también en puntos de dolor. La persona que ha perdido a un ser querido puede no darse cuenta de cómo empieza a vivir no en el presente, sino en un espacio de recuerdos. Cada día ve la misma taza, la coloca sobre la mesa por costumbre. Cada noche ajusta la almohada como si fuera para alguien. Estas acciones se convierten en parte de un ritual en el que no hay vida, solo regreso a la pérdida. Al principio, parece que eso ayuda, como si los objetos mantuvieran el vínculo, pero con el tiempo pueden empezar a robar energías. Y entonces hay cansancio en el hogar, sueños inquietos, la sensación de que nada cambia y no puede cambiar. Particularmente pesado es si la muerte fue repentina o dolorosa. Entonces, los objetos parecen absorber el dolor. El albornoz, en el que la persona estuvo en los últimos días, se impregna no solo con el olor, sino también con la memoria del sufrimiento. Y cada vez que se toca, el que vive parece volver a vivir ese dolor. Puede no ser evidente, pero a nivel de percepción es un golpe fuerte. La ansiedad, los estallidos de tristeza, los repentinos cambios de humor. Todo esto puede ser consecuencia de la invisible influencia de los objetos. A veces, la persona no se permite ser feliz mientras las cosas del difunto estén cerca. Siente que traicionaría la memoria si quita las fotos,
entrega la ropa o cambia el orden habitual. Pero esto es solo una ilusión. El alma del que se fue no exige sacrificios, no pide aferrarse al dolor. Al contrario, quiere que el ser querido sonría de nuevo, respire con libertad, sienta alegría por la vida. Pero mientras los objetos recuerden cada día la pérdida, el corazón no puede abrirse a lo nuevo. No es posible sanar si todos los días regresas a la herida. Los objetos que eran queridos pueden convertirse en símbolos del duelo si se les permite dictar la atmósfera del hogar. Es importante sentir la diferencia cuando un objeto calienta el alma y cuando la aprieta. A veces es necesario permitirse soltar, decir, gracias, estuviste cerca, ahora necesito vivir. Esto no es traición, es un camino hacia la paz, tanto para el alma del que se fue como para quien quedó. Solo liberándose del pasado se puede escuchar la voz del presente, y en ella, curiosamente, a menudo resuenan los pasos de aquellos a quienes amamos, pero ya no vemos. A veces, lo que llamamos memoria, en realidad se convierte en un ancla, especialmente si esa memoria no vive en el corazón, sino en una vieja camisa colgada en la puerta, en un reloj que se detuvo hace tiempo, o en un viejo par de zapatos que nadie más usará. Una persona puede sinceramente creer que al guardar estas cosas mantiene el vínculo con el que se fue, que si las quita, olvidará, traicionará, perderá para siempre. Pero la verdadera memoria no necesita pruebas materiales. Está dentro, y los objetos son solo un recordatorio. Y si detrás de ese recordatorio hay dolor, entonces es tiempo de mirar dentro de uno mismo y preguntar, ¿por qué me aferro a esto? Muchos comienzan a vivir en un estado de espera, como si al conservar todo como estaba, pudieran alguna vez volver a escuchar la voz, los pasos, sentir el toque. Pero cada nuevo día, con esa espera, se vuelve vacío. Los objetos no traen de vuelta a la persona, solo recuerdan su ausencia. Y cuanto más tiempo vive una persona rodeada de estos testigos silenciosos del pasado, más difícil le resulta permitir que algo nuevo entre en su vida. La memoria se convierte en una sombra que se sitúa tras la espalda y susurra, no te muevas, no toques, no olvides. Y la persona se congela, los años pasan y la habitación queda intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en el día de la pérdida. A veces, los cercanos discuten por las cosas del difunto. Alguien quiere conservar, alguien quiere dar, alguien acusa al otro de indiferencia si tira ropa vieja o mueve fotos. Estos conflictos no son sobre objetos, son sobre dolor, sobre la incapacidad de aceptar la pérdida, sobre el miedo a olvidar. Pero la memoria no está en el objeto, sino en la sensación. A veces, un simple toque al corazón, una mirada al cielo, el olor de la lluvia, pueden evocar más recuerdos que cualquier objeto. Y entonces, se hace evidente, no llevamos un armario lleno de ropa, sino todo un mundo lleno de amor, voces, miradas, toques. Cuando finalmente la persona decide soltar, no por indiferencia, sino por amor maduro, da un paso importante. Dice, no olvido, pero ya no vivo en el pasado. Se permite reorganizar el espacio, dejar entrar luz en la casa, aire fresco, nuevos significados. Se permite respirar. Y en ese momento, el alma del que se fue siente que la han dejado ir, que no la retienen con miedo, culpa, apego, que puede avanzar hacia la luz, hacia la paz, hacia el amor. Es entonces que la memoria se vuelve pura, ya no duele, no provoca llanto, sino calor. Se manifiesta en los pequeños detalles, en los hábitos que permanecen, en las palabras que repites sin darte cuenta, en la sonrisa
que de repente aparece en tu rostro. Esto es la verdadera memoria. No necesita un armario lleno de ropa. Vive en el corazón y cuando se libera de la carga, empieza a brillar como un hilo de luz entre mundos que ya no necesita ser sostenido por miedo a perderlo. Hay objetos que llevan consigo una huella de presencia especialmente fuerte. Están más cerca del cuerpo, más cerca de la vida, y por ello conservan más tiempo su rastro. A veces, basta con tomar en las manos un cepillo que se usaba a diario para sentir una oleada de emociones, como si la persona acabara de salir de la habitación, o tocar la almohada en la que dormía y de repente sentir el mismo peso con el que la insomnio llegó en las últimas semanas. No todos los objetos son iguales en su efecto. Algunos parecen haber absorbido no solo recuerdos, sino también emociones, tensión, dolor, todo lo que la persona vivió, especialmente al final de su camino. La ropa, especialmente aquella en la que la persona estuvo en sus últimos días, a menudo se convierte en una especie de trampa para la energía. Lleva en sí no solo el calor del cuerpo, sino también restos del estado emocional. Y si fue dolor, inquietud, miedo, todo esto queda en la tela. Cuando el vivo toca accidentalmente o intencionadamente tal objeto, puede sentir una tristeza inexplicable, la impotencia, incluso un repentino duelo. Estas sensaciones no surgen de la nada. La energía relacionada con los objetos sigue actuando, incluso si la persona no es consciente de su presencia. Es importante prestar especial atención a los objetos personales, zapatos, sombreros, gafas, cepillos de dientes, artículos de uso íntimo, todo lo que interactuó directamente con el cuerpo, con su espacio personal, tiene un alto nivel de sintonía con la persona. Los objetos con los que la persona vivió cada día parecen seguir llamándola, especialmente si no han sido limpiados, no han sido bendecidos o no han sido dejados ir con amor. A veces, pueden incluso causar incomodidad en el hogar. En tales lugares, las cosas comienzan a romperse más a menudo. Surgen pequeños inconvenientes. Se siente una disminución general del nivel energético. Igualmente, relojes, joyas y objetos de significado individual ejercen un potente impacto. Si, por ejemplo, un hombre siempre llevaba un reloj particular y falleció de forma repentina, ese objeto puede llevar consigo una fuerte energía detenida, o un medallón que una mujer ha transmitido de generación en generación, pero que estuvo sobre el cuerpo en el momento de su partida. Ha absorbido tanto amor como dolor a la vez, y en nuevas manos, tal objeto puede transmitir esta herencia emocional que no todos pueden soportar. El peligro no está en los objetos en sí, sino en que, al guardarlos sin conciencia, seguimos manteniendo no solo la memoria, sino también el dolor. Algunos objetos pueden ser dejados, pero solo después de ser limpiados, después de un adiós interno. De lo contrario, serán no un recordatorio, sino un nudo invisible que aprieta tanto el alma como el corazón. Por eso es importante mirar honestamente cada objeto y hacerse la pregunta: ¿esto calienta mi alma o sigue causando dolor? La respuesta siempre está ahí, y ella indicará que es hora de soltar, no porque se haya olvidado, sino porque se recuerda verdaderamente, con amor. Cuando la persona finalmente decide soltar, no simplemente esconder, sino verdaderamente dejar ir los objetos del difunto, entra en un proceso que requiere madurez emocional y preparación interna. Este no es un gesto de olvido, ni un signo de indiferencia. Es un acto de amor, hecho con comprensión y respeto. Y esto debe hacerse con cuidado, sin prisa, permitiéndose sentir cada emoción que resurge, porque dejar ir significa aceptar.
Aceptar que el ser querido ya no está físicamente, pero siempre vivirá en el corazón y en la luz que dejó tras de sí. Es importante abordar esto como un ritual, en silencio, en calma, con el corazón abierto. Puedes tomar cada objeto en tus manos, agradecerle por haber sido parte de la vida, por haber guardado calor, por recordar el amor, por ayudar a sentir la conexión, pronunciar las palabras, gracias. Ya no te necesito en forma física, te dejo ir con amor. Estas palabras simples pero sinceras tienen un gran poder. Liberan tanto el objeto como a quien lo sostiene. Y lo más importante, dan a la alma del difunto la señal: estás libre, te han dejado ir. Algunas cosas pueden ser donadas a quienes realmente las necesiten, que las valorarán. Esto puede ser a la caridad, la iglesia, ayudar a los necesitados. Lo principal es hacerlo conscientemente, con bondad en el corazón. Otros objetos pueden ser quemados o enterrados, especialmente si llevan una fuerte carga emocional. En tales casos, es bueno pronunciar palabras de despedida, encender una vela, pedir luz y paz para la alma a la que esos objetos pertenecían. Esto crea un sentido de conclusión, como si se cerrara una puerta importante. A veces, se desea dejar un solo objeto, algo que esté ligado a buenos recuerdos, alegría, ternura. Puede ser una fotografía, una carta, una joya. Si de ella emana luz, si al mirarla aparece una sonrisa y no lágrimas, entonces se puede dejar como símbolo de amor. Pero también vale la pena limpiarla, mental o físicamente. Limpiarla, ponerla en un lugar bonito, rodearla de flores o luz, y entonces se convertirá no en un ancla, sino en un faro. Despedirse de los objetos no es despedirse de la persona, es liberar el espacio, tanto el exterior como el interior. Es un paso hacia vivir con ligereza, sin perder la conexión, pero sin aferrarse, porque la conexión verdadera no necesita lo material, es más fuerte que cualquier objeto, y cuando todo se hace con amor, respeto y luz en el corazón, el alma lo siente, sonríe desde lejos, sabiendo que no la han olvidado, pero tampoco se la retiene, y en ese momento sucede lo más importante, la paz, para ella y para el que quedó. Hay un momento en que la casa, después de separarse de los objetos del difunto, parece comenzar a respirar de nuevo. El silencio en ella se vuelve suave, como un abrazo, y no frío y tenso como antes. El espacio donde antes habitaba tristeza y dolor se llena de luz. Esto no significa que el amor haya desaparecido. Al contrario, ha permanecido, pero se ha vuelto cálido, vivo, fluido. Porque cuando dejas ir con amor, el amor no se va a ningún lado. Se purifica del dolor, de las lágrimas, del aferramiento, y permanece siendo lo que realmente debería ser: luz pura que une almas a través del tiempo y el espacio. Muchos temen que si sueltan, olvidarán, que si quitan todos los objetos, como si borraran las huellas, pero las huellas que realmente importan no están en las estanterías, están en el corazón, están en los gestos que una persona repite sin darse cuenta, tal como lo hacía su madre, en las palabras que suenan en la cabeza en un momento difícil, porque precisamente eso dijo su padre, en el hábito de mirar al cielo antes de dormir, porque alguna vez lo hicieron juntos. La verdadera memoria no desaparece cuando desaparecen los objetos, se convierte en parte de la persona, de su carácter, de su alma. A veces, dejar ir significa escuchar de verdad por primera vez, porque mientras todo está rodeado de objetos y la sombra del pasado, es difícil escuchar el susurro del alma que se ha ido a la luz. Pero cuando el espacio está limpio, llega el silencio, no vacío, sino realmente silencio.
en el que de repente se puede sentir un ligero toque, ver una señal, captar una frase dicha, como si viniera desde dentro. El alma que se le ha dado libertad puede regresar no con pesadez, sino con bendición. Y entonces, en vez de dolor, llega la gratitud. Y en lugar de miedo, la sensación de que todo está bien. La vida continúa. Estas son palabras simples, pero en ellas está toda la fuerza. Porque incluso si alguien se ha ido, quien quedó debe seguir adelante, sin olvidar, sino viviendo, sin borrar la huella, sino tejiéndola en su camino. Y este camino puede ser brillante, claro, lleno, porque el amor, experimentado una vez, no desaparece, se convierte en una fuente, y todo lo que la persona hace después, cocinar, cuidar a otros, reír, rezar, todo esto puede llevar consigo la luz de aquel a quien una vez perdió. Por esto es importante soltar los objetos, porque el alma del que se fue ya está en otro mundo. No vive en la silla, en el gorro, en el viejo abrigo. Vive en cada buena acción, inspirada por el recuerdo, en cada oración, en cada perdón. Al soltar los objetos, la persona libera tanto a sí misma como al que se fue. Este es un acto de amor maduro, no retenido, sino bendecido. Y es este amor el que permanece para siempre. Es lo único que realmente conecta los mundos. Gracias por estar con nosotros y por ver este video hasta el final. Si esta historia resonó en tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aún hay muchos temas cálidos y profundos por delante. Por favor, deja un comentario. Quizás has vivido algo similar, o tal vez tienes tus propios pensamientos sobre cómo soltar con amor. Tus palabras son importantes, tanto para nosotros como para otros que buscan luz en momentos difíciles, con amor y gratitud. Hasta pronto.